Saludos y bienvenidos al canal, yo soy Jace y en el vídeo de hoy vamos a analizar un par de eventos que tenemos disponibles en el juego Saint Seiya EX para ver cuál es el mejor rendimiento que podemos sacar y sobre todo que comprendas perfectamente en qué consisten y que tanto tú individualmente, porque vamos a analizar uno que es particular como tu legión, podáis sacar las mayores recompensas. Pero antes que nada, déjame darte un par de cositas, de tips. Estamos ya en la fase que se ha desbloqueado hoy por llegar al nivel 73 de cuenta, los que estamos más avanzados de la historia 47.5, y yo estoy en la fase élite 23.10. Y ya te voy a decir que vas a necesitar dos equipos algo potentes, para ir pasándote ya estas etapas, sobre todo a la élite, que te va a mejorar mucho la cuenta, vas a requerir de un par de buenardas alineaciones. Así que vete dando cariño a tus caballeros porque ya no se va a pasar tan fácil el tema de la historia. Vamos a necesitar de mayor potencia de ataque. Segundo tip, así muy rapidito, recordad todos los días que podéis pillar los cupones y los fragmentos de Freya gratuitos y que tenéis que comprar por estos diamantes los 30 que nos permiten, que no se os olvide, que no se os pase. Y luego aquí en la tienda de descuento ya podemos comprar por 500 diamantes uno y gratuito también un fragmentito de Freya en este caso, ¿vale? Para que estéis bien pendientes. En cuanto a un evento que ha venido, que es la ruleta de luz estelar, quizá muchos de vosotros os estéis planteando si merece o no merece la pena. Nos cuesta 100 diamantes invocar a esta ruleta y tiene dos partes. Una, que son círculos de distintos colores con varios signos, y arriba veis que tenemos estrellas, también de distinto color, y una, dos, tres, las que sean, ¿vale? En cuanto nosotros demos a invocar, nos van a deducir esos 100 diamantes, van a empezar a girar las dos partes de la ruleta, tanto la superior como la del medio, y se va a detener en un círculo y en unas estrellas. Dependiendo cuándo caiga, pues nosotros vamos a obtener unas recompensas que son buenas o bastante malardas. Veis que lo amarillo tiene que ver con mejorar las figuras, lo rojo tiene que ver, perdón, lo amarillo tiene que ver con las figuras, las reliquias, y la parte superior amarilla, la que tiene más estrellas, nos van a dar una carta que es energía aurora, que es buenísima. 15 segundos después del comienzo de la batalla, el portador y un caballero aleatorio ganan 100 de ira. Y esto además se va a acumular si se lleva más de una carta. Esto sería como el premio gordo. El rojo serviría para experiencia y en la parte más alta de estrellas en el rojo nos van a dar cartas de selección. Morado, veis que es para el tema Cosmos y también vamos a ganar cartas en la parte superior. Verde para experiencia de las cartas, para mejorar la experiencia de las cartas. Y luego vamos a tener la posibilidad de sacar alguna reliquia. Y tendríamos esta carta especial también, Bosque de Niebla, índice de invasión, que se aumenta en un 4. Y la invisibilidad durante 4 segundos después de ingresar esta carta OP. Y luego el azul, que tiene que ver con mejorar las reliquias, y luego tendríamos como premio final de esta parte azul la Excalibur poderosa, que mejora obviamente la Excalibur normal. ¿Cómo consiste? ¿Cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos llegar hasta los premios más altos? Bueno, vamos a invocar una vez y te voy a contar. Y luego hablamos de si merece o no merece la pena gastar diamantes aquí. Nosotros vamos a lanzar, veis que están girando las dos partes y se pararía en una estrella azul. Esto tremenda mierda porque el premio es malardo, malardo. Nosotros podemos dar a adicional gratis y siempre y cuando salga otra vez la bolita azul, se van a sumar las estrellas que salgan arriba. Es decir, si vuelve a salir azul y una estrella, aquí abajo se sumaría una estrella. Si sale azul y tres estrellas, tendríamos cuatro. Esto lo podríamos proteger de alguna manera para que lleguemos a los premios más altos. Nos costaría otra vez unos 100 diamantes. Y si damos aquí adicional gratis y nos sale cualquier otra cosa, automáticamente ya saltaría la recompensa y nosotros podríamos elegir entre la recompensa, en este caso bastante malarda que nos habría tocado, o estas estrellas especiales para la tienda. Vamos a hacerlo y te cuento. Como nos ha salido una mierda, no vamos a proteger nada, hacemos la adicional gratis, vuelve a girar la ruleta. Si cae en azul, tendremos suerte. Y si no, veis, cae en verde con una estrella. Se rompe porque no hay ningún tipo de sinergia entre ellos. Y nos dan a elegir entre este premio
o las monedas de luz estelar. Yo, por ejemplo, reclamo las moneditas y se me suman aquí. En la tienda, obviamente, tenemos por un precio muy alto las cartas de Freya. Tenemos aquí la carta de Evil Saga, el aire de maldad, el poder de Géminis. Luego, vamos a tener también la de Odinsella, por aquí. O sea, las cartas de los limitados están con el precio más alto. Luego una caja de selección también de las tarjetas premium, Herencia Excalibur, Fortaleza Móvil, las legendarias. Tenemos también monedita de personaje por 800, de los más exclusivos, de los normales del banner cuesta 600. Esto va bajando hasta conseguir estos materiales para promover a los personajes que costarían 20 las verdes, 40 las azules y 80 las de color morado, que sería así como el premio más accesible. Si estáis medio peleando por alguna clasificación, si queréis rankear bien, lo más interesante sería intentar llegar a conseguir estos materiales, puesto que los pergaminos serían bastante limitados y nosotros no vamos a poder conseguir estos materiales de manera muy fácil. Ya sabéis que estos tres materiales se sustituyen por cualquiera a la hora de promover un personaje. Si nos vamos aquí, yo necesitaría estos materiales, puedo utilizar los generales, veis aquí, que me servirían para sustituirlo por cualquiera de estos. Es el premio, por así decirlo, más interesante. Así que, uy, perdón, que nos vamos al saqueador de tesoros, ¿no? A la ruleta de luz estelar. Va a ser muy difícil que aquí consigáis uno de los premios extraordinarios, por así decirlo, por la cantidad de estrellas. Es muy difícil que te caiga en 5 estrellas, vamos a ser sinceros, con lo cual vas a tener que gastar muchos diamantes para llegar hasta ahí, pero no me parece malo que vayas gastando diamantes, te costaría unos 1000, dependiendo de la suerte, conseguir esos materiales en la tienda. Ya te digo, 1000 diamantes por 10 de estos materiales. Si estás intentando mejorar tu cuenta, pues bueno, podría ser asumible y es lo que te va a venir a costar, porque normalmente en una invocación vas a conseguir entre 3 y 5 de estos materiales, de estas monedas de estrella especial. Hacemos otra tiradita. Vale, tenemos uno amarillo con una estrella, hacemos la adicional gratis, no vamos a proteger porque es tremenda mierda. Aquí nos va a salir otro color distinto, se va a romper la sinergia y nos va a ofrecer de nuevo la recompensa. Y veis que normalmente ofrece 3 monedas. Si sale 2 estrellas, pues esto mejoraría, serían 5, ¿no? De estas monedas de luz estelar. Con lo cual, bueno, haciendo así un promedio, si tienes muy malísima suerte, te va a costar 13 tiradas, 1300 diamantes, más o menos. Con un poquito más de suerte, pues lo podrías rebajar hasta las 10. Así que ese sería un poco este primer evento, lo vamos a hacer por última vez, que es un evento que si tienes muchísimos diamantes, pues bueno, quizá puedas sacar algunas recompensas interesantes si llegas a tener suerte, pero veis que normalmente te caen los peores premios. Pero ya os digo que si te sobran 1000 diamantitos por ahí y quieres mejorar un poco tu cuenta, pues puedes eh, hacer que elijas siempre las moneditas y te vayas a la tienda luego a por las recompensas. Mirad, si me hubiera salido de primeras este rojo con 3 estrellas hubiera sido bastante interesante, no me ha salido de primeras, con lo cual no lo he podido asegurar. Así que Fsita por la suerte. Última, y nos vamos a comentar otro tema. Mirad, terrible esto. Vamos a hacer la segunda tirada, a ver qué sale. Nada, cero suerte. Veis que no cae muchas veces esto. Ah, moneditas y para afuera. Este es el primer evento, ¿vale? En el que nosotros vamos a poder invertir ciertos diamantes para conseguir algunas recompensas, pero ya os digo que va a estar difícil llegar a las mayores, con lo cual, pues bueno, vosotros sabéis si queréis invertir esos 1000 diamantes en conseguir los materiales. En otro orden de cosas, nos vamos a ir a donde está aquí. A nivel 73, los que ya estéis llegando a nivel 73, se va a desbloquear un nuevo jefe, habréis visto, un jefe que va a estar muy duro. En la manera individual sí que lo vamos a poder hacer bastante bien. Una vez que hagamos el individual, tenemos que hacer un grupo, tenemos que esperar a que la gente llegue a nivel 73 para enfrentarnos a Dócrates. Y este sí que vas a tener que ir con personas que tengan equipos más o menos chetados, ¿eh? Porque aquí, bueno, vais a ver que la lista de gente que ha llegado a nivel 73 que puede hacer este jefe es nula.
No hay nadie conectado que haya llegado a nivel 73. Pero aquí o lleváis gente con un equipo potente, os va a fulminar el Dócrates de una, ¿eh? Imposible hacerlo. O sea, lo intentas hacer tú solo, que también te deja. Y llega un momento que se le carga la ira a Dócrates, se le hincha la vena y te mete un cabezazo que te revienta todo el equipo. Así que va a estar muy complicado realmente aquí hacerlo con gente random o gente que tenga equipos flojitos, ¿eh? Porque, bueno, le puedes quitar una vida, pero en cuanto, ya os digo, se calienta el Dócrates, te mira mal y adiós equipo. Te revienta todo el equipo metiéndote soberana paliza. Así que esa es otra de las cositas, ¿eh? Que tenéis que ir echando un ojo, quedando con gente para hacer esto, porque si no, os va a fulminar. Y el otro evento que quería comentaros en este vídeo es este, el tema de las legiones. Voy a poner sonido, no sé por qué lo tenía sin sonido, perdonadme. Vamos a ir con el sonido ya del juego. El tema del campo de batalla antiguo, legión contra legión. Aquí sí que hay una pequeña tech para ganar, ¿eh? Yo creo que se puede eh, encerrar al enemigo. Yo creo que esa sería un poco la idea de este campo de batalla antiguo para sumar la máxima cantidad de puntos. Nosotros vamos a empezar en los templos antiguos, aquí alejados el uno del otro, y por el medio tenemos como ciertas fortalezas que hay que ir conquistando. Tenemos medianas, pequeñas y el central, que sería como el más importante de entre los 7 que tenemos distribuidos por el mapa. La idea es que os distribuyáis los roles dentro de la legión. Tenemos que hacer un equipo de ataque y un equipo de defensa, con lo cual vais a tener que, bajo mi punto de vista, decir a los quizá 2-3 mejores de la legión que se metan un equipo chetadísimo de defensa y que se vayan a las ruinas colindantes al templo enemigo. A esta ruina pequeña, a esta ruina pequeña y sobre todo al templo antiguo. Aquí, si os atrincheráis y hacéis fuertes a los mejores equipos defensivos, vais a encerrar a los rivales y no van a tener oportunidad de llegar a esta ruina mediana y a las dos ruinas pequeñas más alejadas de su templo. Con lo cual, sería una muy buena estrategia cortarles el paso, cerrarles el paso, estableciendo defensas en estos 3 puntos. Una vez que les cueste mucho pasar de aquí, ya os alejéis en la cantidad de eficiencia que vosotros vais a tener con vuestro equipo, esto ya será simplemente dejar pasar el tiempo. Si no pueden sorpasar estos templos, estos los vais a tener controlados, vais a sumar una cantidad de puntos extraordinaria y se van a estar todo el rato dando contra el muro de intentar pasar el cordón sanitario que les vais a establecer. Luego, si os quedáis en que los 2-3 mejores de la legión hagan equipos defensivos para colocar en estas ruinas, el resto, la gente así un poco más del fin de la legión, tiene que establecer equipos ofensivos y no tan defensivos para conquistar esto por si acaso hubiese alguna incursión de los rivales. Más o menos nosotros estamos organizándonos así. Los 2 mejores de la legión nos vamos a meter equipos defensivos y nos vamos a ir aquí a este templo. Luego habrá otras 2 personas que ocupen estos lugares. Vamos a ver si 2 o 4. Y luego el resto, pues a dominar estos otros territorios. Ha empezado este campo de batalla antiguo hace poquito y estamos así organizando esto. Si quieren conquistar esta plaza tendrán que pasar por la defensa de Soka y por la mía. Si os enseño los equipos, que creo que no sé si me va a dejar enseñar los equipos. En la fase de preparación sí que dejaba, ahora ya no sé si dejan enseñar los equipos. Bueno, yo he puesto mi mejor equipo, obviamente. No me deja. Así, mira. Aquí estaría. Mi mejor equipo, obviamente, estaría para la defensa y no para el ataque. No va a ser tan productivo en este sentido atacar, sino más bien defender las fortalezas que ya has ocupado previamente. En el juego de irselas quitando, al final es una lotería y como no estéis bien organizados o la gente no se conecte, vais a perder. Pero si hacéis una buena estrategia defensiva, es mucho más fácil que vayáis para adelante con la victoria. Y no desdeñéis lo que aquí se consigue, porque estas bolsas son increíbles para mejorar los emblemas. Esto sirve una barbaridad. Ya no es solo por los emblemas que te van a dar, que quizás son un poco básicos,
pero luego los vas a ir fusionando, sincronizando, para generar algunos de categoría superior e irlos poniendo en estos emblemas que tienes. Para cerrar el vídeo, una última recomendación. El Invencible en batalla, me parece a mí el mejor emblema. Es opinión personal, obviamente, pero por una cuestión, ya no solo por lo que va a dar aquí, que es un 2% de bonificación en algunos aspectos, bonificación de daño, por ejemplo, bonificación, mira, tenemos aquí reducción de daño como tal, esto se va a notar de crítico, esto se va a notar muchísimo si lo tenéis fuleado, un 2%. Si no, ya es esto. Cuando lo tengamos a full de refinamiento, vamos a poder desbloquear Invencible en batalla, que es la ira inicial de todos los caballeros se incrementa en 20. Esto va a ir mejorando con las estrellas, pero esto brutal, para lanzar nuestros ultimates, desencadenar toda la cadena de combos, va a ser, yo creo que un emblema clave. Yo me estoy yendo a por este. Es verdad que, bueno, tenemos otro que cuando los caballeros mentales hagan daño a los físicos se incrementan un 3. Vale, sí, me viene, pero es que esto es para todos constantemente en todas las batallas, con lo cual me sirve mucho y me parece que es el mejor ya por el que hay que ir. Esa sería un poco la recomendación de estos dos eventos que tenemos hoy en día, el de los diamantitos. Vigilad un poco el gasto, ya os digo que no más de 1.200 diamantes para conseguir materiales si queréis promocionar a algún caballero, si lo necesitáis. Si queréis esperar y hacerlo con pergaminos, pues obviar directamente el evento. Y luego tendríamos el otro evento de Legión contra Legión, que me parece que sí que tiene su tech, que si os organizáis bien, dando importancia más a lo defensivo que a lo ofensivo, podéis llegar a triunfar claramente en ese sentido y conseguir la máxima cantidad de emblemitas pequeños para mejorar vuestra cuenta. Pues hasta aquí la recomendación de estos dos eventos. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Suscríbete al canal, deja tu poderosísimo like y ya sabéis, nos vemos en próximo contenido del canal. ¡Hasta la próxima!